El mercado negro de esclavos en el planeta Sura 4 era un sitio temido y despreciado, donde el valor de una persona se medía según lo que podía ofrecer: fuerza, obediencia, belleza o placer. Entre gritos de los vendedores, olores intensos de distintas especies y murmullos de compradores codiciosos, había una celda que todos evitaban mirar. Era como si ocultara algo terrible. En esa celda estaba Kira, una mujer imponente que superaba los 2,70 metros. Su cuerpo era pura fuerza, una mezcla de poder y elegancia salvaje. Su piel, oscura con destellos azulados bajo la luz artificial, y sus ojos, dorados y penetrantes, estudiaban sin miedo a cualquiera que se atreviera a mirarla. Pero nadie se acercaba demasiado. La llamaban monstruo, aberración, pero sobre todo, la temían. Llevaba semanas en silencio absoluto, sin hacer más movimientos que los necesarios. Nadie había intentado comprarla. Es demasiado grande, demasiado peligrosa, decían. Algunos se burlaban, otros simplemente la evitaban. Para todos era una carga, una bestia condenada al olvido. Hasta que apareció Marco. Él caminaba por los pasillos con paso tranquilo y decidido, sin prisa. Su ropa estaba gastada, su mochila medio rota, y su rostro cubierto por una barba descuidada. Pero sus ojos, oscuros y serenos, mostraban a alguien que ya había visto demasiado. No veía a los esclavos como mercancía, sino como enigmas por descubrir. Cuando llegó a la celda de Kira, se detuvo. Sus miradas se cruzaron y ella frunció el ceño, esperando desprecio o miedo, pero Marco no mostró nada de eso. Solo inclinó la cabeza ligeramente, observándola con respeto, como si fuera una escultura perdida. El comerciante que lo acompañaba se acercó y le dijo con desgana: «Nadie ha querido esa cosa desde que llegó. Casi mata a 2 guardias. No sirve ni para guardia, ni para compañía. Es una pérdida de tiempo». Marco no respondió, solo se acercó un poco más a la celda. Kira lo miraba fija, con la espalda recta y la cabeza alta. No necesitaba palabras para imponer respeto. «Quiero abrir la puerta», dijo Marco finalmente. «¿Estás loco? Si lo haces, te destrozará», advirtió el comerciante. «Entonces déjamela a mí», replicó Marco sin dudar, girando hacia él. «O te quedas con esa carga para siempre». El comerciante bufó, molesto. «¿Y qué ofreces por ella?» Marco sacó una moneda vieja y oxidada, rectangular, con la figura de un emperador borrada. No valía nada en ese lugar, pero la puso sobre la mesa con cuidado. El comerciante rió amargamente. «Con eso ni me compro un vaso de agua». «Entonces dime cuánto crees que vale», dijo Marco, mirándolo a los ojos. El hombre se quedó callado un momento, luego escupió al suelo y dijo: «Llévatela, pero si te mata, no me culpes». La puerta se abrió con un chirrido. Kira no se movió. Marco se quedó frente a ella sin ofrecer ayuda ni dar órdenes, solo la miró. Ella se levantó. Los grilletes tintinearon antes de caer al suelo. Su paso era firme, poderoso, haciendo temblar el suelo metálico. «¿Sabes lo que haces?», preguntó Kira con voz profunda, casi un rugido contenido. «Sí», respondió Marco sin dudar. «Veo a alguien que ha estado encerrada demasiado tiempo». Ella lo miró, evaluándolo, un humano débil y frágil, pero con algo en el pecho que latía sin miedo, con una verdad en la voz que no había escuchado antes. No era miedo ni orden, era aceptación. Entonces caminó junto a él, libre, dejando atrás la jaula que nunca pudo romper, pero que casi le rompió el alma. Marco la llevó hasta un viejo refugio en las montañas rojas de Sura 4, oculto entre árboles metálicos y rocas grises. El lugar estaba casi en ruinas, pero aún tenía paredes sólidas, un techo medio estable y un silencio profundo. Perfecto para alguien que había vivido entre gritos, cadenas y miradas llenas de desprecio. Los primeros días, Kira no hablaba. Dormía en un rincón, siempre de espaldas a la pared, con los ojos abiertos hasta asegurarse que Marco dormía primero. Lo observaba en silencio, cómo cocinaba, cómo arreglaba cosas con piezas viejas, cómo hablaba con voz suave. Nunca le pidió nada ni intentó controlarla. Eso la desconcertaba. Siempre había sido o esclava o amenaza, nunca libre. Marco tampoco forzó ninguna conversación.
Sabía que el silencio también comunica. Dejaba comida cerca de ella sin palabras, y si no la tocaba, simplemente la retiraba sin reproches. A veces Kira la olía desconfiada, otras veces la devoraba como si no hubiera comido en años. Una tarde, mientras Marco trabajaba ajustando cables, Kira se acercó descalza y silenciosa. Su sombra lo cubrió por completo. Marco levantó la vista y sonrió tranquilo. No necesitas permiso para moverte, le dijo, como si fuera algo natural. Ella se quedó quieta, con la voz baja y áspera por la falta de uso, murmuró, podrías tenerme a tus pies. Podrías usarme, dominarme. Eso es lo que esperan siempre. Marco dejó caer una herramienta y se puso de pie, sin alejarse, firme frente a ella. No quiero una esclava, Kira, dijo sin dudar. Quiero que elijas. Si alguna vez luchas conmigo, será porque tú decidiste, no porque te lo ordené. Kira lo miró como si fuera imposible. Y tal vez lo era, porque nadie antes le había hablado así. Nadie le había dado esa opción. Esa noche, con una tormenta de rayos violetas golpeando afuera, Kira no se escondió en su rincón. Se sentó junto a Marco frente al fuego. No hablaron, solo compartieron el calor. Cuando el viento hizo crujir el techo, ella lo miró. No me temes, dijo. Marco partió un trozo de pan seco y le ofreció la mitad. No, respondió ella, porque te vi en esa celda. Todos te miraban con miedo, pero tú no mirabas como una bestia. Mirabas como alguien que no se rinde. Eso es más humano que muchos que conozco. Por primera vez, Kira bajó la mirada. Nunca nadie le había dicho algo así. Comió el pan en silencio y se recostó junto al fuego, cerca de él. Marco no se movió, no la tocó, pero ella sintió su calor. Por primera vez cerró los ojos sin fingir que dormía. Cuando Marco despertó al amanecer, Kira seguía ahí, respirando despacio, durmiendo profundamente, sin cadenas, sin miedo. Él la observó en silencio y pensó que nunca había visto tanta belleza en la fuerza contenida. El amanecer en Sura 4 era diferente a cualquier otro lugar. El cielo se teñía de verde esmeralda, como si las nubes se derritieran en jade. Las sombras de los árboles metálicos se alargaban con formas extrañas, y el aire llevaba un aroma mineral y antiguo. Marco salió temprano para revisar unas trampas de energía cerca del arroyo. Kira lo observaba desde la entrada del refugio, sentada sobre una roca enorme que parecía un trono olvidado. El sol iluminaba su piel oscura con destellos azulados, haciendo brillar cada músculo, esculpido como por un artista apasionado. Pero su mirada seguía fija en Marco, como si él fuera lo más frágil y valioso que existía. Cada uno de sus movimientos tenía sentido, incluso cuando cortaba leña. Lento pero firme, Marco siempre era cuidadoso cuando se sentaba a comer. Sin palabras, le ofrecía a Kira una parte de su comida. Era un gesto simple, pero para ella resultaba extraño, casi nuevo. Nadie antes se había acercado sin miedo ni intención violenta. Nadie la había mirado como él lo hacía. Aquella noche compartían una fruta azul oscuro, con un sabor ácido que Marco había encontrado cerca del refugio. Kira ya se había acostumbrado a sentarse cada vez más cerca de él. Sus cuerpos rozaban hombros, luego piernas, sin prisa, sin apresuramientos. Mientras Marco reía contando una historia de su juventud en otro mundo, una hoja caída quedó atrapada en el cabello de Kira. Sin pensarlo, él levantó la mano y apartó la hoja con delicadeza. Fue apenas un roce, pero para ella fue un momento inmóvil, los labios entreabiertos y la respiración contenida. Nunca nadie la había tocado así. No era una orden, ni un agarre, ni una cadena que la ataba. Era ternura. Marco notó cómo se tensaba, pero no retiró la mano. Al contrario, deslizó suavemente el pulgar por su mejilla hasta llegar a la mandíbula. La piel de Kira era cálida, viva, fuerte, pero también temblaba, como si no supiera cómo reaccionar a esa caricia. Dime si no quieres esto, susurró él, sin moverse. Ella lo miró fijamente, y en su pecho algo estallaba. No era miedo, sino algo nuevo, una sensación desconocida, dolorosa y hermosa al mismo tiempo. Con una sola mano, agarró la camisa de Marco y lo levantó. Él no resistió.
Kira lo sostuvo en el aire por un instante, buscaba una señal de burla o duda en sus ojos, pero no encontró nada más que deseo puro, sincero y sin condiciones. Lo llevó con cuidado al lecho improvisado junto al fuego. Allí lo depositó con una delicadeza sorprendente para alguien de su tamaño. Luego se arrodilló frente a él, como una montaña que se inclina por voluntad propia. Su respiración era profunda, y sus manos temblaban. «No sé cómo se hace esto», murmuró. «Nunca me dejaron sentir». Marco tomó una de sus manos y la posó sobre su pecho. «Entonces empieza conmigo. No hay prisa». Kira se inclinó, y sus labios, grandes y fuertes, rozaron los de él con torpeza al principio. Pero cuando sintió el calor de su boca y la suavidad de su piel, algo dentro de ella se rompió o quizás se reconstruyó. Fue torpe al principio, casi salvaje, pero no por deseo carnal. Era hambre de sentir, de ser tocada, de ser aceptada. Todo su cuerpo respondió como si lo hubiese esperado toda la vida. Marco la recibió sin miedo ni palabras, solo con brazos abiertos y susurros tranquilos que acariciaban su alma. Esa noche no fue un encuentro de cuerpos, fue la primera vez que Kira comprendió lo que era ser deseada, no por su fuerza, sino por quién era. Cuando se durmió en sus brazos, con el pecho apoyado en él y respirando al mismo ritmo, supo que algo en su vida había cambiado para siempre. La colosa se sentía mujer por primera vez. El amanecer llegó con un silencio extraño y denso. El cielo de Sura 4, que normalmente se llenaba de colores vibrantes, amaneció gris y apagado. Marco fue el primero en notarlo. Estaba en el borde del acantilado, ajustando un sensor que había dejado activo durante la noche. El aire estaba inmóvil, no se escuchaban los chillidos de las aves metálicas ni los pasos lentos de los animales rocosos. Solo un zumbido lejano, constante y artificial. Kira se acercó sin que él lo notara. Había aprendido a moverse sin ser vista, a pesar de su tamaño. Se detuvo junto a Marco, tan cerca que su sombra lo cubrió. «Hay algo en el aire», murmuró, con la voz baja y cargada de tensión. «¿Lo escuchas?» Marco no apartó la vista del horizonte. El dispositivo parpadeó en rojo, señalando una frecuencia hostil. Kira extendió la mano y la puso sobre el lector. De inmediato, apareció una imagen holográfica, un enjambre de naves enemigas descendiendo a gran velocidad sobre las montañas. «Vinieron por mí», dijo con tono seco. «Me rastrean siempre, no fallan». Marco guardó el dispositivo en su chaqueta, sin mostrar miedo, solo decisión. «Entonces tenemos que movernos». «No», respondió Kira. «Si corremos, los llevamos con nosotros. Si nos escondemos, igual me encontrarán, y a ti también». «No me importa». Kira se giró bruscamente, el rostro marcado por una mezcla de furia y culpa. «¿No entiendes? No vinieron por ti. Tú podrías huir, vivir, esconderte. Yo soy el objetivo, la amenaza. Tú eres solo daño colateral». Él se acercó. «No soy daño colateral. Estoy aquí porque quiero estar. Porque cuando te vi encerrada, no vi una bestia. Vi a alguien que merece vivir sin cadenas. Y no pienso abandonarte ahora». Kira apretó los dientes. En sus ojos ardía algo más profundo que miedo, el dolor de quien finalmente tiene algo valioso y teme perderlo. «Te matarán, Marco. No eres como ellos. No tienes armadura ni fuerza sobrehumana. No podrás resistir lo que viene. Pero tengo algo que ellos nunca tendrán», dijo él, tomando su rostro entre las manos. Kira tembló por un segundo. Pensó en apartarlo, encerrarlo en un lugar seguro, pero en lugar de eso lo abrazó con todo su cuerpo, como si así pudiera protegerlo del universo entero. Su espalda era una muralla, su pecho una fortaleza viva, pero en ese momento estaba completamente expuesta. Entonces, los sensores del refugio emitieron un chillido agudo, un dron de reconocimiento había entrado en el perímetro. Poco después, una explosión leve sonó a lo lejos, silenciosa pero clara, la amenaza estaba cerca. Kira se separó de Marco y caminó hacia el rincón donde guardaba lo poco que había conseguido en su vida libre, una lanza forjada con restos de acero, un escudo de placas irregulares y una armadura incompleta que protegía solo sus brazos y pecho.
Marco fue a su baúl y sacó un cinturón con granadas de energía, una vieja pistola de plasma y un pequeño dispositivo de campo magnético. Se miraron en silencio, dos cuerpos distintos, dos almas unidas. Kira se agachó junto a él, sus frentes se tocaron, ojos cerrados. Marco respiró profundo. Su corazón latía fuerte, no de miedo, sino de certeza. Prométeme, dijo ella, que si caigo, tú seguirás. No puedo prometer eso, respondió él suavemente, porque si tú caes, Marco, el mundo pierde sentido. Ella exhaló un suspiro que fue mezcla de rugido y alivio, se incorporó, levantó su lanza y dio el primer paso hacia la salida del refugio. Con voz firme y poderosa dijo: Entonces, luchemos. No por venganza ni gloria, sino porque esta vez yo elijo. ¿Por quién vale la pena morir? Marco la siguió sin miedo, con el fuego del amor encendido como armadura invisible. A lo lejos, las naves descendían. El cielo se abría a la guerra. Ellos avanzaban juntos, con el corazón latiendo como uno solo. El estruendo fue brutal. Las naves enemigas llegaron entre explosiones de tierra y ráfagas de luz venenosa. Las raíces de los árboles metálicos se partían bajo el impacto. El aire se volvía denso, como si el planeta contuviera la respiración. Desde lo alto, los cazadores del imperio escupían fuego y metralla, seguros de que su presa estaba acorralada. Pero no sabían con quién se enfrentaban. Kira emergió del refugio como un gigante hecho de piedra. Su lanza brillaba como un fragmento de estrella y su cuerpo, cubierto solo parcialmente por la armadura, imponía respeto. Avanzaba como una tormenta viva, sus pasos hacían vibrar el suelo. No rugía ni gritaba. No había rabia descontrolada, solo una determinación feroz. Marco estaba a su lado, pequeño en comparación, pero firme. Marco era más pequeño y frágil, eso nadie lo negaba. Pero sus ojos tenían algo que los cazadores del clan Cormac jamás entenderían, la convicción humana. Y a veces, esa convicción vale más que toda una flota. Los primeros en llegar fueron los cazadores de sombra, la élite de ataque del clan. Vestidos con capas negras que absorbían la luz, se movían entre los árboles como fantasmas, lanzando cuchillas de energía y bolas de plasma. Kira giró sobre sí misma con la lanza en mano. En un solo movimiento cortó la cabeza de uno de ellos sin esfuerzo. Antes de que el cuerpo cayera al suelo, ya había aplastado a otro con su escudo contra una roca. Un tercero intentó saltar sobre ella, pero Kira lo atrapó en el aire con una mano y lo lanzó contra el suelo hasta que no quedó nada reconocible. Mientras tanto, Marco usaba el terreno a su favor. Se movía entre ramas, activaba trampas de pulso y lanzaba granadas con precisión quirúrgica. Sabía que no podía enfrentarlos cuerpo a cuerpo, pero podía hacer que cada paso que dieran fuera un error mortal. Una explosión sacudió la zona, un árbol cayó ardiendo. Del humo emergió un comandante Cormac. Su armadura negra estaba decorada con símbolos tallados en hueso y sus ojos brillaban con arrogancia imperial. En sus manos llevaba masas de energía. Kira y el comandante se miraron un instante antes de lanzarse uno contra el otro con una fuerza brutal. La tierra tembló bajo sus pies. El golpe del arma del enemigo impactó contra el escudo de Kira, lanzándola hacia atrás, pero ella se levantó rápido, sangrando por el labio y con los ojos encendidos como dos soles en llamas. Gritó, no por miedo, sino por furia justa, y saltó hacia el enemigo. Su lanza atravesó la primera masa de energía y le arrancó un brazo. El comandante rugió y sacó una daga de sus costillas, clavándosela en el costado. Kira no se detuvo. Lo tomó del cuello y lo lanzó contra un árbol partido, donde quedó colgado como un trozo de carne olvidada. Pero ella tampoco salió ilesa, tropezó, la sangre brotaba de su herida, y cayó de rodillas, respirando con dificultad mientras su visión se nublaba. Marco corrió hacia ella, esquivando fuego cruzado. Una granada le rozó la pierna y lo hizo tambalear, pero llegó hasta ella, se arrodilló y la sostuvo con ambos brazos. Kira, mírame, le pidió. Ella abrió los ojos, inyectados en rojo, y sus labios temblaban. No he terminado, susurró. Marco sostuvo su rostro con ternura en medio del caos que rugía a su alrededor. Entonces levántate y pelea. Pero no por ellos, pelea por nosotros.
Esas palabras llegaron más profundo que cualquier arma. Kira se incorporó lentamente, dolorida pero con poder. El sol, ahora naranja sobre un cielo ceniciento, iluminaba su figura ensangrentada, era belleza y furia, una leyenda viva. Se giró hacia los pocos enemigos que quedaban. Por primera vez dudaron, porque lo que vieron no era solo una guerrera alienígena, era una diosa despertando. Con Marco a su lado, Kira avanzó. Él disparaba, ella derribaba. Juntos eran imparables. Cuando cayó el último enemigo, el silencio fue tan profundo que hasta el viento parecía respetarlo. Marco, cubierto de sangre y ceniza, se dejó caer jadeando. Kira se arrodilló junto a él, lo envolvió con sus brazos gigantes y lo sostuvo contra su pecho. Temblaba, no por frío ni por heridas, sino por miedo a haberlo perdido. ¿Estás vivo?, susurró, más para sí misma que para él. Sí, respondió él con una sonrisa débil. Porque tú me cubriste con tus alas. Kira lo besó, torpe, aún llena de rabia y cansancio, pero fue real, urgente. Fue todo lo que no pudo decir con palabras. Allí, entre los restos del campo de batalla, abrazados bajo un cielo roto, entendieron algo sin necesidad de explicarlo, habían vencido juntos. El fuego aún ardía en algunos rincones del valle, pero el combate había terminado. Los cuerpos de los cazadores yacen esparcidos como hojas en un otoño violento. El cielo lentamente volvía a teñirse de colores vivos, como si el planeta celebrara la victoria silenciosa de dos almas que se negaron a rendirse. Kira seguía en pie, su lanza manchada de sangre oscura, su cuerpo cubierto de heridas y hollín. Pero sus ojos no mostraban dolor, solo calma y certeza. Marco, apoyado en una roca con el hombro dislocado y el labio partido, la observaba como si presenciara el nacimiento de un nuevo mundo. Ella caminó hacia él con pasos lentos y poderosos, se arrodilló frente a Marco con una delicadeza imposible en un cuerpo tan forjado por la brutalidad, extendió sus manos, lo sostuvo con ternura y sin decir nada lo atrajo a su pecho. Permanecieron así un momento, envueltos en el calor mutuo, respirando el uno con el otro. Marco cerró los ojos. No había miedo ni dolor, solo ella. Ya pasó, susurró Kira, como si aún le costara creerlo. Nunca fue una guerra por mí, respondió Marco. Fue una prueba para que el universo viera quién eras realmente. Kira bajó la cabeza y apoyó la frente contra la suya. En esa postura, respiraron como uno solo. Pasaron la noche en el refugio reconstruido, entre telas quemadas y herramientas esparcidas. Kira curó sus heridas con manos temblorosas pero firmes. Marco le colocó un pequeño trozo de metal en la oreja, un símbolo de lo vivido. Ella lo aceptó sin palabras, pero sus ojos brillaban como si llevara una corona. Durante los días siguientes repararon lo que el ataque había destruido. Lo hicieron hombro con hombro, en un silencio cómplice, como quienes ya no necesitan hablar para entenderse. Cada noche se acostaban juntos, sin miedo, sin dudas ni cadenas invisibles. Pasaron semanas hasta que una nave de patrulla independiente sobrevoló la zona. Cuando aterrizó, sus ocupantes bajaron armados, preparados para encontrar ruinas o enemigos. Pero en su lugar encontraron a Kira sentada sobre una roca, tranquila, con Marco apoyado en su costado, riendo mientras cocinaban en una fogata improvisada. Los soldados no sabían si estaban soñando. Uno de ellos reconoció su rostro de informes secretos, decían que era una bestia indomable, un arma viviente, una amenaza. Pero ella sonreía, y el humano a su lado la trataba no como una criatura temible, sino como compañera, reina, mujer. El comandante de la nave se acercó desconfiado, pero Marco se levantó tranquilo y extendió la mano. No hay peligro aquí, dijo, solo un hogar. La nave se marchó poco después, dejando provisiones sin hacer preguntas. Quizás entendieron que algunas historias no necesitan órdenes, castigos ni interrogatorios. Con el tiempo, más llegaron, refugiados, fugitivos, seres rechazados por sus mundos. Y allí, entre ruinas reconstruidas, Kira y Marco levantaron algo más fuerte que cualquier fortaleza, un santuario de respeto. Ella se convirtió en leyenda, no por su fuerza, sino por lo que eligió ser. Él, en su aparente fragilidad humana, se volvió símbolo de algo aún más poderoso, el amor sin condiciones. Años después,
Bajo un cielo claro como agua quieta, Kira acariciaba el vientre redondo que contenía una nueva vida. Marco se sentó detrás de ella, la rodeó con sus brazos y apoyó la cabeza en su espalda. ¿Crees que este mundo está listo para alguien como nosotros? Preguntó ella con voz suave. Tal vez no, respondió él sonriendo, pero tú y yo no nacimos para encajar. Nacimos para cambiarlo. Ella rió, una risa profunda, libre, humana. Y allí, en el corazón de un planeta olvidado, la colosa que nadie quiso y el humano que la eligió por encima de todo encontraron lo que ningún imperio, ejército ni poder galáctico pudo destruir: paz, amor y un nuevo comienzo.